Y vamos a comenzar. Entonces, esta es la primera pregunta. ¿Alguien quisiera leer esta primera pregunta? Dale, Grace, muchas gracias. Which of the following nephron segments responds to vasopressin by increasing water reabsorption? A 27-year-old hiker gets lost in the mountains during a solo trek. He is unable to access water for 48 hours due to being stranded without his supplies. On arrival at a rescue center, his urine osmolality is measured at 1,110. This urine finding depends on the action of vasopressin. So the answers is proximal tubule, thin ascending limb of the lobe of Henle, early distal tubule, cortical segment of the collecting tube, or medullary segment of the collecting tube. So, estoy entre las dos últimas, que es donde la vasopresina actúa, pero no estoy segura si la cortical debería ser la medular. ¿Irías por la E? ¿En el chat alguien quisiera aportar? Ayuda, chicas. Pues muy bien, Grace. Es en la parte medular. ¿Listo? Oh, Entonces, perfecto. aquí nos están haciendo énfasis de la vasopresina. Entonces, recordemos que la vasopresina, ¿sí? Es la misma ADH o antidiurética, ¿sí? Y estas van a responder cuando hay una disminución de agua. Entonces, cuando hay una disminución de agua, una deshidratación, cualquier pérdida que hace que haya un aumento en la osmolaridad plasmática, ahí va a aumentar la ADH, ¿sí? Y lo que va a hacer es, pues como su nombre lo dice, antidiurética, ¿no? O sea, que no haya orina, que no haya pérdida de agua a través de la orina, para así que la orina sea más concentrada y aumentar la osmolaridad plasmática. Entonces aquí ya prácticamente nos estaban dando todo, que lo que está aumentado es la vasopresina y nos están diciendo dónde actúa. Entonces decimos, pues sí, actúa en el riñón, pero ¿en qué parte de la nefrona? Y en este caso, nosotros aquí que estamos viendo la nefrona, debemos saber, y nos lo van a preguntar también, en qué parte de la nefrona hay permeabilidad de agua. Y para que nosotros sepamos dónde hay permeabilidad de agua, la vamos a dividir en tres. Aquí al final del asa de Henle, y aquí donde comienza el túbulo contorneado distal. ¿Sí? Entonces vamos a tener como un grupito aquí, otro grupito aquí y otro grupito aquí. El primer grupo, o sea, hasta acá, ¿sí? Va a ser altamente permeable al agua, ¿sí? Y los otros dos van a ser impermeables al agua. Entonces, si nos preguntan, ¿qué parte es impermeable al agua? Sin acción de ninguna hormona, va a ser aquí, desde el final del asa de Henle hasta el túbulo colector. Sin embargo, este grupo número 3 es variable porque no es permeable, pero cuando hay acción de la ADH, sí es permeable. Entonces, si tenemos ADH, ¿sí? Va a ser que sea permeable al agua. Pesa sobre nuestras vidas. Si esto se carga mejor que el otro. Doctor Daniel, un favor, ¿pudiera apagar su micrófono? Ay, muchas gracias. Entonces, hay otra pregunta que también me ha salido, que es, ¿qué parte de la nefrona es impermeable al agua? ¿Sí? Sí hay presencia de ADH. Entonces solo sería esta parte, ¿sí? Y hasta ponen el dibujito para que nosotros escojamos. Entonces recuerden, esta siempre va a ser permeable, la primera parte, y la tercera parte solo va a ser permeable en presencia de ADH. ¿Listo? Va a ser variable. Ahora, ya dijimos, la ADH, ¿sí? Va a actuar en el túbulo colector distal. Y si nosotros dividimos así, ¿no? Dividimos aquí nuestra nefrona. En la parte superior tenemos la parte de la corteza y en la parte inferior tenemos la parte de la médula. Entonces eso era lo que nos estaban preguntando. Sí, sabemos que actúa en el túbulo colector distal, pero ¿en qué parte? ¿Corteza o médula? Y como nos dijo Grace, es en la médula, ¿sí?
justo en la médula, en la parte intersticial. O sea, si nosotros estamos hablando de intersticio, ¿sí? Estamos hablando así todo lo que está fuera aquí de nuestros túbulos, fuera de las células, fuera de los vasos. Esta parte intersticial es la que tiene más solutos, ¿sí? Toda esta parte está llena de solutos. Por lo tanto, es la parte más hiperosmolar de la nefrona, ¿sí? Por lo tanto, es fácil que el agua pase de aquí, que es menos osmolar, aquí, que es más osmolar. Pero sin embargo, para que pase, pues tienen que estar abiertos los canales, ¿sí? Pero solo van a estar abiertos por medio de la ¿qué? De la hormona antidiurética. Entonces, ahora, si nosotros tomamos una parte acá de nuestro túbulo colector y lo pasamos acá, que es aquí como el más grande, entonces esta es la parte del lumen, ¿no? Aquí está saliendo el agua, todo el agua que va a salir por la orina. Y nosotros tenemos acá las células, ¿sí? Y aquí tenemos las células principales y las células intercolectares. ¿Listo? De estas dos, ¿dónde va a actuar la ADH? En esta. ¿Sí? En esta va a tener aquí los receptores. Entonces aquí llega nuestra ADH, ingresa por el receptor y el receptor se va a encontrar, aquí tenemos como dos membranas. La membrana vasolateral, ¿listo? Y la membrana apical. Y es importante así que no lo aprendamos porque también nos lo preguntan. Entonces, esta membrana apical es la que va a tener contacto con ¿qué? Con todo el líquido, ¿sí? Con todo el tubito. Y esta vasolateral es la que se encuentra más externa. En la parte vasolateral vamos a tener los receptores, ¿sí? Para nuestra ADH. Y una vez que nuestra ADH va a comenzar a actuar aquí en la célula y una vez que actúa va a abrir o va a permitir que tengamos pues aquí nuestros canales de aquaporinas. Entonces ya sabemos, los canales de aquaporinas en qué parte de la membrana se encuentran, en la parte apical. ¿Listo? Entonces vasolateral, los de los receptores de la ADH. ¿Listo? Y en la apical, los receptores de aquaporinas. Bueno, y a diferencia de la parte medular, en la parte cortical, donde va a haber más acción, es de la aldosterona, para que también lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces ya sabemos, va a actuar en el riñoncito, ¿sí? ¿En qué parte de la nefrona? En la parte del conducto colector. ¿En qué parte del conducto vector? En la médula, donde se encuentran los receptores, en la parte vasolateral, y los receptores de aquaporinas en la parte apical. Entonces, muy bien, Grace, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera leer la siguiente pregunta? Yo. Oh, Gracias, Sandy. okay. This hormone is most likely secreted into the systemic circulation at which of the following sites? A 70-year-old man with seizure disorder is brought to the emergency department by a friend because of progressive confusion over the past 2 weeks. He's taking carbamazepine. His vital signs are within normal limits. He appears lethargic and is only oriented to person. Oral mucus is moist. There is no jugular venous distension. A basic metabolic panel shows a serum sodium concentration of 150 equivalents, but is otherwise normal. Sodium, okay. Serum osmolality is low and antidiuretic hormone level is elevated. The patient is diagnosed with a condition caused by increased release of a hormone that is co-secreted with neurophysins. This hormone is most likely secreted into the system circulation at which of the following sites. O sea, ¿dónde se producen, no? Sí. A ver, es una secret. No, ¿dónde se Secreta. secreta? Exacto. Ok. Entonces, me parece que se secreta en el hipotálamo y se acumula en la pituitaria. Sí, muy bien. ¿En Entonces, qué parte? En la C, el paraventricular núcleo, el hipotálamo. No. El paraventrículo. Ajá. ¿Se secreta es donde se nace? Sí, ¿verdad? O donde... ¿Dónde sale? Ajá.
donde Ok. sale la ADH. Entonces es la B, posterior Muy lobe bien, pharyngeal. Ok, gracias. muy bien, Isande, muy bien. Está Sí, también confundida. el público decía que B. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva para ver todas las respuestas que estamos aquí. Vamos a neuroanatomía, que es un poquito difícil, pero vamos a tratar de hacerlo simple. Y como bien dijimos, en el hipotálamo tenemos dos núcleos, que es el supraóptico y el paraventricular, que eran las respuestas que también estaban. El supraóptico va a tener unos axones que estimulan a la neurohipófisis a secretar las vesículas donde se secreta la ADH, que son estas neurofisins que estaban mencionando en la pregunta. Y el núcleo paraventricular tiene los axones que estimulan a la secreción de oxitocina. Entonces, no confundir. Supraóptic, ADH, y paraventricular, oxitocina. Y la intermedia, que también era una de las respuestas, aquí en la intermedia se van a secretar melanocyte stimulating hormones and endotrophins. También puede ser una pregunta de examen. No muy típica, pero puede pasar y estaba en la respuesta. Y en la hipófisis anterior, solo para recordar, pues tenemos los lactrófos, que son la prolactina, corticotropos, la CTH, somatotropos, la hormona de crecimiento, tirotropos, la TSH, y gonadotropos, FSH y LH, ¿ok? Pero entonces la ADH va a estar en la neurohipófisis o hipófisis posterior. Ahora, ¿cuáles son algunas de las causas que nos van a provocar un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Es small cell carcinoma en el pulmón, patología del sistema nervioso central, inhibidores de la recaptura de serotonina y carbamazepina, como en esta paciente. Que teníamos que este paciente tenía uso de carbamazepina y empezó con datos de síndrome de de secreción inadecuada de hormona antidiurética, perdón. Entonces, este paciente tenía síntomas de hiponatremia, que es lo que nos está provocando este síndrome, y baja osmolaridad plasmática y elevada osmolaridad urinaria, así como elevado concentración de sodio urinario, que lo vamos a ver más adelante, pero este es como a grandes rasgos la neuroanatomía. Pasamos a la que sigue. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguien quisiera leer esta siguiente pregunta? Vale, yo la voy a leer. Dice, which of the following intracellular signaling molecules is primarily involved in the response to receptor activation? Vasopressin is a hormone that regulates water balance in the body by acting on the kidneys. When vasopressin binds to the receptor on renal collecting ducts, it triggers a signaling cascade. Which of the following intracellular signaling molecules is primarily involved in the response to receptor activation? A. CAMP, B. CGMP, C. DAG, or D. IP3. Entonces, en el chat, ¿alguien le suena alguna de estas opciones? ¿O quisiera responderla? Cindy nos dice que la B. Ok, miren. Para poder responder esta pregunta, nosotros debemos recordar que la vasopresina, ¿sí? La ADH, que es lo mismo, tiene dos receptores. Tiene un receptor B1 y tiene un receptor B2, ¿sí? El B1 se ve asociado a vasoconstricción, como ya les voy a explicar ahorita un poquito más, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ayudar a la liberación de prostaglandinas. Y la B2 fue la que nosotros vimos ahorita, que es la que nos va a hacer el efecto antidiurético,
¿sí? O sea, los dos tienen un efecto completamente diferente y va a actuar en diferentes receptores. Para que nosotros nos acordemos, algo que nos dice, por ejemplo, el doctor López en las clases, es que cuando nosotros pensemos en agua, ¿qué es lo que hace esta? Esta tiene el 2. Entonces, B2 va a actuar ¿en qué? En agua, en la antidiuresis. Y justo en esta pregunta no nos dicen cuál están preguntando, B1 o B2, pero ya nos están diciendo que es en el riñoncito. Entonces, nosotros podemos deducir que es la B2. ¿Y dónde actúa la B2? Va a actuar en el CAMP, como vamos a ver ahorita. Pero ven, déjenme se los explico muy bien, Sarita. Era la A. Entonces, como les dije, la antidiurética, para que nosotros nos acordemos, es la misma vasopresina, ADH, o antidiurética, ¿sí? Para que no nos confundamos, es completamente lo mismo. Entonces, vasopresina va a actuar en el B1 porque dijimos que ¿qué efecto lleva? Vasoconstricción. Esta, que es el receptor B2, ¿va a actuar ¿dónde? En el riñoncito. Tenemos 2 riñoncitos. Va a actuar en el B2, que va a ser de agua. O sea, nos ayuda ¿a qué? A retener agüita. Ahora, cuando nosotros volvemos al dibujito anterior, ¿no? Entonces dijimos que va a actuar en nuestro túbulo colector. ¿En qué parte? En la parte medular. Aquí es donde va a actuar nuestra ADH. Aquí dijimos que tenemos la membrana apical y aquí dijimos que tenemos la membrana vasolateral, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestro receptor, ¿sí? Que es un receptor que va así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para que nosotros nos acordemos. Y aquí va a llegar nuestra ADH. Una vez que nuestra ADH llega al receptor por la parte, sí, por la membrana vasolateral, estos receptores se van a acoplar a la proteína G, ¿sí? Pero nosotros recordamos que nosotros tenemos varias proteínas G. Tenemos una proteína G, una proteína S, que es de estimulante, y de inhibitor, y la YQ, ¿sí? ¿En este cuál se va a unir? En la GS, ¿sí? De estimulante. Después de la activación por la proteína GS, este va a activar ¿qué? La adenilato ciclasa. Estas siempre van juntitas, S con adenilato ciclasa. La va a estimular. Por el contrario, la I la va a inhibir. Entonces aquí ya que tenemos nuestra adenilato ciclasa, esta va a aumentar la producción de CIMP, que proviene de ¿qué? ¿A partir de qué? De ATP. Entonces este pasa para acá. Y este aumento de CIMP va a activar la proteína quinasa A. Yo sé que tal vez para quienes es la primera vez que escuchan este tema de los segundos mensajeros y de estos signal transduction pathways es un poquito confuso, pero hay varios videos en que los explican bien, que hay que tenerlos en cuenta, hay que memorizarnos qué hormona actúa en cada una. Y para esto ahorita les vamos a compartir un cuadrito como para que les quede más claro. Pero entonces vamos a hacer el recuerdo. Entonces llega nuestra proteína, se va a unir a nuestro receptor, que es un receptor proteína GS de estimulante, que va a activar nuestra adenilciclasa. Después de la adenilciclasa, hace que pase de ATP a CAMP, y el aumento de este ACAMP va a llevar a la fosforilación de proteína quinasa A. Y esta fosforilación de proteína quinasa A ya va a llevar a que tengamos nuestras acoporinas y que el agua pueda pasar acá y pueda pasar acá. Entonces ya sabemos que actúa aquí por las acoporinas y aquí también hay acoporinas. Sin embargo, el B2 solo va a actuar en estas, en las que se encuentran acá. ¿Listo? Ahora, ¿por qué las otras no eran? Vamos a continuar. Aquí tenemos como un pequeño resumen de los segundos mensajeros. Tenemos el CAMP, el CG y el fosfatidil inositol, que era el otro que nos preguntaban. En cuanto al transducer, aquí como les dijimos, es S si estimula el adenilato ciclasa o I si inhibe la adenilato ciclasa. En cuanto al CGMP, que fue el otro así como que nos quedó duda, este va a actuar es en el guanilato ciclasa. Y pues es fácil que nos acordemos por qué A de A, ¿sí? Y G del guanilato por G. Y es fosfatidil inositol, este va a actuar con la fosfolipasa C, ¿sí? Este va a ser su primer efector. En cuanto a su segundo efector, que fue el que se produjo al final, ahorita como vimos ahí dentro de nuestra célula principal, va a ser la proteína quinasa A, que aquí tenemos A, aquí tenemos A y aquí tenemos A. La proteína quinasa G, que aquí tenemos G, aquí tenemos G y aquí tenemos G. Y la proteína quinasa C, ¿sí? Que miren, aquí tenemos C y aquí tenemos C. Que justo en esta vía del GQ eran los otros dos que nos preguntaban. Pero ahí nos estaban preguntando por el diacilglicerol,
que nos lo ponen así, y por el inositol trifosfato, ¿listo? Que nos lo pusieron así. Y aquí tenemos ejemplos de las hormonas que actúan con estos diferentes receptores, ¿sí? Entonces, para este caso clínico en específico, que teníamos la duda, B1 y B2, ¿dónde actúan? Miren, acá tenemos B2 y acá tenemos B1. Entonces, en cuanto a GS, actúa con el beta 1, beta 2, delta, D1, H2 y B2. Que este 2, pues dijimos que es de agüita, ¿verdad? Entonces ya para que no se nos olvide. Y el GI, alfa 2, D2 y M2. El CGMP, este va a ser el más fácil que nos acordemos porque son el óxido nítrico y el AMP y el BMP. Ya, solo son estos tres como los que más nos preguntan. Y en cuanto al GQ, tenemos el alfa 1, H1, B1, M1 y M3. Entonces, si recordamos, entonces CAMP se ve asociado a B2 en cuanto al ADH y el GQ se va a ver asociado a B1. De esto hay muchas mnemotecnias. No sé si alguien quisiera compartir una o sepan alguna para aprenderse estos segundos mensajeros, estas proteínas, pero en general pues sí suena un poquito confuso, pero es algo que nos vamos a tener que aprender. ¿Listo? Entonces, si volvemos a nuestra pregunta, entonces aquí Doctora, tenemos, bueno, para aprenderse más, yo me aprendí los receptores fue agrupando los receptores por número, o sea, los GQ son todos los unos excepto D1 y beta 1. Los G inhibidores son los dos, excepto los B2 y los beta 2, o sea, y ya allí todo lo demás es F. Entonces me aprendí los que son iguales, los que tienen mayoría de iguales. Y así ya los podemos agrupar. Todos los S y los I pertenecen al AMP. Y el GQ pertenece al diacilglicerol, o sea, se tienen que ver con el otro, con la fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, ¿verdad? sí. Y así uno como que se lo aprende más rápido y ya sabes más o menos los efectos que tiene, pues. Muchísimas gracias, Vanessa. Pues sí, también William nos compartió un dibujito, ahí está en el chat para que los descarguen, perdón. Y miren, Mónica nos comparte, GQ son números impares. GQ. Y GI son números pares. Ok. Bueno, ya solo nos tocaría aprendernos los GS, porque este tiene impares y tiene pares. ¿Listo? Pues cada quien va haciendo sus mnemotecnias. Entonces, para este caso clínico en específico, pues ya vimos que el GQ, ¿sí? Que era que eran estos dos. Entonces, aquí tenemos nuestra B1, ¿verdad? Como todos los unos excepto el 3, como nos dijo Mónica. Y en este caso, el B2 sería el CAMP. ¿Que dónde va a actuar? Pues ya vimos aquí en la explicación. Entonces aquí también entra un poquito de bioquímica para esta hormona. Y también queda este cuadrito para que lo podamos recordar. ¿Vale? Muy bien. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera leer la siguiente pregunta? Yo te ayudo. Gracias, Erika. Adelante. So, which of the following additional laboratory abnormalities are most likely to be present in this patient? A 58-year-old man is brought to the office due to confusion and persistent dry cough for 6 months. During this time period, he has also had fatigue and weight loss, 10 pounds. The patient has no history of serious illness and does not take any medications. He has smoked 1 package of cigarettes daily for 35 years, and an X-ray of the chest shows an irregular, poorly demarcated mass at the right ilium. Laboratory results show a decreased serum sodium level.
Which of the following additional laboratory normalities? Bueno, pues con el caso clínico podríamos pensar de pronto que tiene un tumor en el pulmón que le está causando aumento de la ADH. Muy bien, muy bien. ¿Te acuerdas qué tipo de pulmón? De cáncer. El small cell carcinoma. Bien. Sí, el small cell. Muy bien. Entonces, pues esto hace que aumente la ADH por lo que está botando agua por la orina. Ujú. Entonces, el urine sodium concentration. Ujú. La osmolaridad de la orina va a estar alta. Muy bien. La osmolaridad del serum va a estar baja. Y la Ujú. osmolaridad de la orina va a estar alta, o sea, A. Muy bien. Excelente. Perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva para que nos quede más clarito todo este pathway, que es un poquito enredado, pero vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Entonces, en este caso clínico tenemos un síndrome de insuficiencia de secreción adecuada de hormona antidiurética. Como ya bien lo dijimos, se secreta en la neurohipófisis. Entonces, aquí está la ADH. Causas que nos hacen incrementar la ADH es small cell carcinoma, como en este paciente, CNS pathology, inhibidores de la recaptura de la serotonina y carbamazepina, como vimos en el primer caso. Ahora, la ADH, como bien ya nos dijo la doctora Lady, nos va a activar los B2 receptores, que acuérdense que B2 de las acuaporinas, las cuales nos van a hacer water reabsorption. ¿Esto qué va a hacer? Que entonces tengamos mucha agua en el cuerpo y de una apariencia de bajo sodio, porque el sodio entonces se va a diluir entre toda esa agua que estamos reteniendo. Entonces, nuestros laboratorios va a tener hiponatremia y disminución del sodio en el serum. Ahora, a la vez también el riñón nos va a concentrar la orina y nos va a producir un incremento en la osmolaridad urinaria y un incremento en el sodio urinario. Estas son las características clínicas del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Ahora, ¿qué va a pasar? Que tenemos aldosterona que va a querer compensar esta, pues, water reabsorption que hay en el cuerpo y se va a ver disminución de aldosterona y vamos a tener un incremento en el BNP y en el ANP. Exacto, muy bien. Como dice Cindy en el chat, vamos a tener un incremento en la presión arterial no va a subir, perdón, a pesar del aumento. Muy bien. Entonces, básicamente, esta es cómo funciona el pathway de la ADH en el síndrome de la inadecuada síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Perdón, es que siempre tengo problemas para mencionar eso. Pero no sé si tengan alguna duda o alguien quiera aportar algo más al diagrama. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta. Muchas gracias, María. Bueno, ¿quién quisiera leer esta siguiente pregunta? Gracias, Grace. Which of the following is the most likely diagnosis? A 7-year-old child presents with excessive thirst and increased urination. The child has a history of waking up multiple times a night to drink water. Physical examination is unremarkable and vital signs are stable. Laboratory tests reveal low urine osmolality and high serum osmolality. A water deprivation test is performed, which shows no change in urine concentration. After administration of desmopressin, there is a significant increase in urine osmolality. Entonces tenemos la respuesta central diabetes insipidus, complete nephrogenic diabetes insipidus, and
partial nephrogenic diabetes insipidus, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, primary polydipsia. Muy bien. A ver, vamos a hacer un recuento, a ver si en el chat alguien nos dice. Entonces, la osmolaridad urinaria está bajita, ¿verdad? Y la osmolaridad sérica está alta. Entonces, le hicieron la supresión, el TEC de supresión, y no hubo cambios. Todo siguió igual. Y al administrar vasopresina o, en este caso, aquí lo ponen como desmopresina, que la desmopresina es un análogo de la vasopresina, desmopresina. Entonces ahora aquí sí tenemos un incremento en la osmolaridad urinaria. Entonces, iniciando, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? ¿Sí? Con esto que nos dan aquí inicialmente. Tenemos una osmolaridad urinaria baja y una osmolaridad sérica alta. ¿En qué pensaría? Yo creo, o sea, está poniendo en el chat que porque estamos con el negativo, con el que no hubo respuesta del de privación test, estamos descartando que sea que sea periférico la lesión. Entonces ahí nos estamos orientando que es más central, según yo. No sé. Ok, muy bien, Grace. Sí es una, bueno, aquí podríamos descartar estas dos, ¿sí? El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, porque en esta tendríamos lo contrario, ¿verdad? Entonces recordemos que la diabetes insípida es justo porque la orina está muy diluida, ¿listo? Diabetes insípida, orina muy diluida, ¿sí? Por eso tienen polidipsia, por eso tienen poliuria, están orinando mucho. Y en este caso la osmolaridad urinaria está bajita, ¿vale? Entonces, todo lo contrario va a ser en la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Hay tanta hormona antidiurética que no están orinando. Entonces, en el caso de este síndrome, la osmolaridad urinaria tendría que estar elevada. Entonces, la descartamos. La primary polidipsia también la podríamos descartar porque cuando se hace el test de supresión de agua, aquí ya comienza a aumentar la osmolaridad urinaria. Y en este caso, después del test de supresión de agua, siguió igual. Entonces también la descartamos. Entonces dimos, ok, es una diabetes insípida, pero ¿cuál? ¿Cuál de las tres? Y para eso, para que nosotros podamos diferenciarlas bien, debemos entender. Entonces aquí está el eje que nos ha explicado la doctora María, ¿sí? Entonces comienza la secreción de ADH hacia el riñoncito. Podemos tener dos alteraciones en la diabetes insípida. La diabetes central, que es cuando hay una alteración en la producción, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no tenemos ADH. O la otra, cuando hay una insensibilidad. O sea, por más de que el cerebro esté funcionando bien, el hipotálamo, la hipófisis posterior estén funcionando de adecuada forma, esa ADH que se está secretando, pues no va a tener ninguna respuesta porque hay una insensibilidad en el riñón. ¿Y cuáles son las principales causas? Cuando estamos hablando de algo central, ¿sí? Ya sea de una alteración en el hipotálamo o en la hipófisis, pueden ser por tumores, ya sean primarios, que aquí lo más que nos pueden como preguntar son como linfomas o metástasis, o por lesiones. En cuanto a trauma, si ven, siempre lo ponen, paciente pues que tiene un accidente y después presenta alteraciones en electrolitos y pues tanto nos puede producir como síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética como diabetes insípida. Por lo tanto, pues esto no nos lleva a tantas alteraciones o enfermedades autoinmunes. Aquí por lo cual nos vamos a guiar, que nos va a dar más los parámetros, son las hormonas. Y ahora, por otro lado, cuando es una diabetes insípida nefrogénica, puede ser por medicamentos, que el que más nos preguntan es el litio, ¿sí? Puede que no nos lo pongan, pero nos ponen que el paciente tiene antecedente de trastorno bipolar o la demeclociclina, que esta es una tetraciclina que va a llevar a una insensibilidad renal de la hormona antidiurética. Y como lleva insensibilidad, inclusive nos sirve como tratamiento en pacientes que tienen síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Listo? Y algo que es congénito puede ser algo raro, pero no lo pueden presentar, pero sobre todo en niños muy pequeñitos, ¿sí? Usualmente esto pues ya va a ser en adultos y esto ya en niños muy pequeñitos que tenga diabetes insípida. Y alteraciones en electrolitos, que de esto también encontramos algunas preguntas. Puede ser por hipocalemia o por hipercalcemia.
¿Y cómo nos van a presentar, por ejemplo, los casos de hipercalcemia? Los casos de hipercalcemia nos van a presentar con un paciente con un hiperparatiroidismo primario y que tiene diabetes insípida. Y nos preguntan, ¿por qué el paciente tiene diabetes insípida? Cuando hay un aumento de la PTH, esta va a llevar a un aumento de calcio. Y el aumento de calcio igual lleva a una insensibilidad de la vasopresina, de la hormona antidiurética. Entonces, en este caso, la respuesta va a ser por la hipercalcemia. La hipercalcemia es la que va a llevar a la diabetes insípido. Inclusive, si ustedes recuerdan los datos de hipercalcemia, yo los recuerdo mucho también porque producen como poliuria y polidipsia. Entonces piensas glucosa alta o calcio alto. Y pues ahí nos tenemos que guiar a ver qué otras características nos dan en el caso clínico, ¿vale? Ahora, en estos casos, ¿cómo va a estar la ADH? ¿Sí? La ADH en la parte, si es una diabetes insípida central, va a estar disminuida. Y cuando es una nefrogénica, porque no se está produciendo, justo hay una alteración en hipotálamo hipófisis que no se va a producir. Y cuando es nefrogénica, va a estar alta. Y esta es la otra clave que nos pueden dar. También nos pueden dar casos clínicos donde solo nos pongan las alteraciones en la osmolaridad urinaria, en la osmolaridad sérica y nos pongan que presenta una elevación de la ADH. Aquí ya nosotros vamos a saber que es porque hay una sensibilidad. Entonces, por más que le demos ADH, pues no va a haber respuesta. Posterior a esto, lo que sigue en el manejo es que hagamos la prueba de supresión de agua, o sea, que pongamos al paciente como en deshidratación, como si lo quisiéramos deshidratar. En estos casos, si es un paciente normal, tiene que haber una respuesta en la osmolaridad, pero aquí no va a pasar nada. Por lo tanto, como todo sigue igual, el siguiente paso va a ser dar desmopresina o vasopresina. Cuando hacemos este test de administración, pues por más que nosotros lo demos, cuando hay una insensibilidad, pues no van a haber cambios y es como lo vamos a diferenciar. Mientras que si es porque no se produce y nosotros lo estamos administrando, pues sí vamos a tener cambios. Esa orina que estaba tan diluida va a aumentar su osmolaridad y va a disminuir el volumen porque ya va a empezar a actuar. Sin embargo, aparte de que nosotros de primera instancia hagamos el diagnóstico de diabetes insípida, después que diferenciemos si es central o es nefrogénica, algo que también nos pueden preguntar es si es por alteración en el hipotálamo o en la hipófisis posterior. Y de esto también hay alguna preguntita. ¿Alguien sabe cómo diferenciar estas dos? Entonces, miren, para que nosotros podamos diferenciar si la alteración en el trauma, en la cirugía, en lo que le haya pasado en el cerebro, esta lesión que le llevó a una diabetes insípida, es de hipotálamo hipófisis, vamos a recordar como lo que nos explicó ahorita la doctora María. Tenemos el hipotálamo con su núcleo supraóptico, paraventricular, bajan y llegan aquí a la hipófisis, ¿no? Y llegan aquí a la hipófisis posterior. Y aquí justo en la mitad tenemos el infundíbulo. Cuando las lesiones son del infundíbulo hacia abajo, es decir, en la parte terminal de las terminaciones hipotalámicas o en la hipófisis posterior, estas lesiones van a ser transitorias. ¿Listo? Y cuando son del infundíbulo hacia arriba, o sea, más en el hipotálamo, van a ser permanentes. Entonces, ¿cómo nos pueden poner el caso clínico? El caso clínico nos lo pueden poner con un paciente que tuvo un accidente, que presenta un traumatismo craneoencefálico, que presenta diabetes insípido, que le dan desmopresina o vasopresina como tratamiento y que por más que pasan los meses y se la intentan suspender, el paciente no mejora. Por lo tanto, nos preguntan, ¿dónde es el daño? Sabemos que es central, pero nos ponen las dos opciones, hipotálamo e hipófisis posterior. Entonces, si es permanente, es más arriba. Una lesión permanente que ya no mejora va a ser hipotálamo. Lesión transitoria, vamos a pensar en hipófisis posterior. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y otra forma como nos pueden preguntar este tema es con las gráficas. Y nos van a poner las gráficas con una parte donde está la prueba de deprivación de agua y otra donde se aplica la desmopresina. Y vamos a ir viendo cómo está la osmolaridad urinaria. Entonces, esta primera rayita verdecita es alguien normal, que si nosotros le damos una deprivación de agua, la osmolaridad urinaria, aquí me quedó como un poquito hacia abajo, pero es más como así. La osmolaridad urinaria va a ir aumentando, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a actuar la ADH y no va a dejar que orine, por lo tanto la orina va a estar más concentrada.
Y si nosotros aplicamos desmopresina, pues no va a haber ningún cambio porque el paciente ya tenía desmopresina, ya estaba actuando. Ahora, por el contrario, si nosotros vemos la rayita azul, en el cual es un paciente que no tiene cambios con la deprivación de agua y no tiene cambios con desmopresina, dijimos que estos son casos de ¿qué? Periféricos, de diabetes insípida nefrogénica. Nefrogénica, muy bien, Cindy. Entonces, ya sabemos, este paciente, por el contrario, debe tener su vasopresina altísima, ¿no? Sí, pero como está insensible, pues por más que nosotros le demos, no va a mejorar. Entonces, aquí ya tenemos dos diferenciales. Ahora, nos quedan estas dos gráficas, que las dos van a ser de central, pero una va a ser de, perdón, también va a ser de nefrogénica, pero de nefrogénica parcial o de central. ¿Cómo la vamos a diferenciar? La nefrogénica parcial va a actuar un poquito con la desmopresina, pero nunca va a llevar a una osmolaridad urinaria mayor de 500. O sea, por más que el paciente tenga una respuesta, va a ser una respuesta parcial, ¿sí? Que es lo que nos puede confundir. Sin embargo, si hay una respuesta, miren, una respuesta significativa, ¿sí? De la osmolaridad urinaria, ya sabemos que es central, ¿vale? Entonces, ahora nos toca diferenciar estas dos. Entonces, ya sabemos, si no hay ninguna respuesta es porque es una deficiencia completa, hay una deficiencia, no hay una sensibilidad de nada hacia la hormona, hacia la vasopresina. Pero si es parcial, puede actuar un poquito, pero nunca va a llegar a valores normales. ¿Listo? Entonces, también estas grafiquitas nos toca, pues, tenerlas en cuenta. Listo, vamos con la siguiente. Muy bien. ¿Alguien que quiera leer la siguiente pregunta? Muy bien, la leo. Yo la leo si quieres. Gracias, Sarita. Muy bien, go ahead. Which of the following is the most likely diagnosis? A 30-year-old woman comes to a physician because of a 3-month history of increased urination. She has also had dry mouth and excessive thirst despite drinking several gallons of water daily. She has a history of obsessive compulsive disorder treated with citalopram. She drinks 3 cans of beer daily. Physical examination shows no abnormalities. Serum studies show a sodium concentration of 129, a fasting glucose concentration of 140, and an osmolarity of 260. Urine osmolarity is 230. The patient is asked to stop drinking water for 3 hours. Following water restriction, repeat laboratory studies show a serum osmolarity of 285, a urine osmolarity of 655. Okay, which is the diagnosis. ¿Cuál quieres descartar? Bueno, pues SIAD no es. Ok. ¿Por qué no es? ¿Te acuerdas? ¿O alguien quiere decir por qué esta no es? Porque en esta el sodio estaría aumentado. No, el sodio, No, espera, el sodio está bajo. Ajá. Sí, el sodio sérico está bajo. A lo mejor te refieres al Sí. urinario. No, Sí. el sodio urinario está alto, pero aquí no nos lo dice. Pero tienes la osmolaridad general, que está, Pero está pues, baja. sí, pero mejora con solo la privación de agua. Eso, ahí está la clave, que mejora con la deprivación de agua. Solita. Entonces, con pues water ya restriction. vimos que si es nefrogénica, pues no mejoraría ni con la agua ni con la vasopresina. Y si es central, no mejora con el agua. Entonces, pues me iría con primary polydipsia. Muy bien, exactamente. Es la primary polydipsia.
Pero vamos a ver la siguiente diapositiva para que quede un poco más claro. Aquí tenemos un algoritmo que me pareció muy importante poner para diagnosticar y diferenciar entre las diabetes insípidas y la polidipsia primaria. Ok, lo primero que vamos a ver es los laboratorios. Vamos a medir el plasma, el sodio plasmático y la osmolaridad plasmática y también la osmolaridad urinaria. Después de eso, lo que vamos a hacer es ver si tiene hiponatremia, entonces nos vamos para este lado del algoritmo y si tiene mild hipernatremia nos vamos para el lado de las diabetes insípidas. Ahora, de acuerdo a la osmolaridad plasmática, en la primary polidipsia vamos a tener una low o normal y una osmolaridad urinaria menor de 250 milosmoles. Esta también nos la podremos aprender, pero para ahorrar tiempo, yo digo, hay que aprendérnosla, aunque hay que recordar que tenemos los laboratorios también en el examen. Ahora, ya que con la hiponatremia, con la osmolaridad plasmática baja o normal y con la osmolaridad urinaria baja, vamos a hacer un test que es el que ya mencionó la doctora Lady, que es el Water Deprivation Test, y vamos a ver si esto mejora, si pasa a rangos normales, confirmamos que es una polidipsia primaria. Y si no mejora, si tenemos, por ejemplo, que la osmolaridad plasmática subió o que la osmolaridad urinaria permaneció baja, tenemos un probable diagnóstico de diabetes insípida. Ahora, para diferenciar entre si es central o nefrogénica, como ya lo dijo la doctora Lady, podemos hacer la administración de vasopresina o desmopresina, y si la osmolaridad incrementa es central y si permanece baja o incrementa un poquito, acuérdense que la nefrogénica puede ser parcial, entonces por eso puede incrementar un poquito, es de origen nefrogénico. Entonces, este algoritmo creo que es como bastante claro como para diferenciar entre la polidipsia primaria y la diabetes insípida. Algo que hay que recalcar es que en este caso clínico específicamente nos ponen a pacientes con trastornos obsesivos compulsivos, nos pueden poner pacientes que tengan depresión, porque toman mucha agua o tienen como exceso de tomar agua, que es más que nada la patología, ¿no? No tienen ninguna deficiencia en la ADH, no tienen nada, no están secretando inadecuadamente el ADH, sino más bien están tomando mucha agua. Entonces, por eso en estos casos nos ponen pacientes con trastornos obsesivos compulsivos. No confundir con la diabetes insípida, porque se acuerdan que aquí estaba relacionada con litio, como lo mencionó la doctora Lidia antes. Entonces, yo creo que por esto es que muchos de los casos clínicos se confunden, ¿no? Por ejemplo, citalopram, escitalopram, de los medicamentos que nos causan como síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Pero lo que nos va a dar el diagnóstico más que nada va a ser los laboratorios. Entonces, estar bien pendientes con los laboratorios y ver los valores normales, aprendérselo y ver cómo cambian con los tests de privación de agua y con la administración de vasopresina. Muy bien, la que sigue. Gracias. Miren, otra clave que nosotros podemos tener en cuenta para diferenciarlos, porque nos pueden poner el caso clínico hasta aquí, o sea, sin darnos los test de privación de agua y decirnos cuál es el siguiente paso o decirnos que ya demos el diagnóstico. Es que usualmente en la diabetes insípida y en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, si nosotros vemos la osmolaridad sérica y la osmolaridad urinaria van opuestas. Por ejemplo, en la diabetes insípida ya sabemos que la orina está diluida, entonces la osmolaridad está disminuida y en plasmática está alta, ¿no? Y es todo lo contrario en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Uno está alto y otro está bajo, pero si ven, van en direcciones diferentes. Mientras que en la polidipsia primaria está bajo y está bajo o normal. ¿Listo? O sea, las dos osmolaridades pueden estar bajas
y la sérica, inclusive urinaria, puede estar normal. Bueno, entonces aquí ya van hacia la misma dirección. Entonces ya sabemos, si van igualitos, ya sabemos que el paciente está tomando mucha agua, puede tener disminución de la osmolaridad sérica y de la osmolaridad urinaria, y si no lleva tanto tiempo, inclusive puede estar sin alteraciones. Entonces también es otra clave que podemos tener en cuenta. Muy bien, bueno, pues ya vamos con la última pregunta. ¿Alguien quisiera leer esta pregunta? La puedo leer. Gracias, Cindy. Based on these findings, which of the following is the most appropriate treatment for this patient's condition? A 3-month-old baby girl is brought to the clinic due to increased irritability, frequent urination, and difficulty gaining weight. The parents report that she has been having more wet diapers than usual and seems to be thirsty all the time. On examination, her anterior fontanelle is slightly sunken, and her mucous membranes are dry. Lab tests reveal the following: sodium 150, potassium 3.6, antidiuretic hormone increase, urinalysis specific gravity of 1.003. So based on this finding, which is the following the most appropriate treatment for these patient conditions: a water restriction, hydrocortisone, hydrochlorothiazide, desmopressin, and insulin. Muchas gracias, Cindy. ¿Pensarías aquí en qué diagnóstico? Yo pienso que es una diabetes insípida nefrogénica. Por el incremento de la hormona antidiurética. Excelente, súper bien. Teniendo en cuenta que no está respondiendo el riñón a esa producción y el estímulo en el eje de arriba empieza a mandar más antidiurética. Otra cosa es que el sodio está elevado. Entonces ya ahí descarto un síndrome inadecuado de ADH, de producción inadecuada. Y entonces en ese caso el tratamiento bueno, descartaría primero la desmopresina, porque por más que la desmopresina no va a pasar. Ok, muy bien. Y ya me quedé. Muchas gracias. ¿Alguien sabe la respuesta? Perfecto. Sí, como dicen en el chat, es la C, que es algo que sí está muy difícil de deducir así con la fisiopatología. Entonces, en cuanto al diagnóstico, perfecto, ¿no? Nos describen a un bebecito, ¿sí? Con polidipsia, poliuria, y pues ya con los laboratorios sacamos rápido, ¿verdad? Sacamos rápido que es una diabetes insípida y adicionalmente que es nefrogénica, por lo que nos explicó la doctora Cindy. Entonces, por más que le demos hormona antidiurética, o sea, desmopresina, no va a mejorar, que es la que casi todo el mundo escoge, ¿no? Así al ver inicialmente el caso clínico. Sin embargo, paradójicamente, en la diabetes insípida nefrogénica, la hidroclorotiazida, es decir, todas las tiazidas, disminuyen la pérdida de agua. ¿Por qué se va a producir? Cuando nosotros damos las tiazidas, va a haber una disminución en el volumen, ¿sí? Y al haber una disminución en el volumen, lo que va a hacer es que se reabsorba más agua en el túbulo proximal. Entonces, el agua que va a llegar ya al final al túbulo colector, que es donde actúa la ADH, va a ser menor. Por lo tanto, ya no va a tener tanto que botar. ¿Listo? Entonces, les repito. Las tiazidas llevan a una disminución del volumen. La disminución del volumen lleva a un aumento en la reabsorción de agua en la parte proximal, llevando a menos agua al túbulo colector. Por lo tanto, mejoran. Sí, obviamente primero debemos dar la suplementación de agua como tratamiento y como segundo, una tiazida. ¿Listo? Ahora, la restricción de agua no es porque este paciente está deshidratado.
O sea, este bebecito que nos describen con las fontanelas planitas, con las mucosas secas, que tiene polidipsia y tiene poliuria, está deshidratado. Como les dije, lo primero del tratamiento va a ser suplementar agua. Si nosotros hacemos una restricción de agua en un paciente con diabetes insípida nefrogénica, vamos a llevar a que aumente la hipernatremia y a que aumente la deshidratación. Por lo tanto, en este caso, no se justifica y empeoraríamos el caso. Si estuviéramos sospechando de una polidipsia primaria, pues recordemos que en este caso sería un sodio como bajito, ¿sí? Entonces no tendríamos por qué pensar en una polidipsia primaria, y más que es alguien tan pequeñito, pues vamos a presentar ya algo más en algo genético, ¿sí? Como en una alteración o una mutación en los receptores de ADH. Ahora, la hidrocortisona sería útil en caso de una insuficiencia adrenal, ¿sí? Que en este caso, pues también presentaría con una hiponatremia, no tendríamos por qué tener hipernatremia. Entonces, también la descartamos por completo. La desmopresina, pues ya lo llevaría en una diabetes insípida central, pero como dijimos, en una diabetes insípida central, la hormona antidiurética va a estar disminuida o pues no la vamos a encontrar. Entonces, ahí sí nos ayudaría. Y pues la insulina no tiene nada que ver en este caso clínico, pues ya la usaríamos para diabetes, para una cetoacidosis diabética, para casos de para otra cosa, hipercalcemia, otra cosa, pero en este caso pues tampoco es. Entonces sí es algo que tal vez no lo podemos deducir, pero la hidroclorotiazida va a ser el tratamiento para la diabetes insípida nefrogénica. ¿Listo? Bueno, pues muy bien. Ahora vamos a ir con el repaso de las preguntas que hicimos hoy. Por lo tanto, bueno, pues como siempre les decimos, si quieren prendan su micrófono, todos lo pueden prender o pueden participar en el chat, ¿vale? Entonces, de todo lo que explicamos ahorita hasta que se nos quede. Tal vez vean preguntas que se repitan, pero la idea es que las saquemos ya como de una forma más automática y que la podamos como responder más rápido. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar, dónde va a actuar la hormona antidiurética, la vasopresina? ¿En qué parte del glomérulo? Medullary collector. Perfecto, muy bien. Perfecto. En la parte medular, sí, del conducto del CD. Ahora, en un paciente con síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿cómo va a estar la osmolaridad urinaria y la sérica y el sodio sérico? Solo es decir, alto o Aumentada bajo. la urinaria y disminuir el sodio. ¿Cómo? Aumentada la osmolaridad urinaria y disminuido el sodio en el serum. Perfecto, muy bien. ¿Listo? Entonces ya en el paciente no está orinando, va a estar con la orina bien concentrada. Ahora, si tenemos un paciente con diluted serum and concentrated urine, ¿en qué pensamos? Así, inmediatamente. Sí. Perfecto, muy bien, muy bien. Ahora, si tenemos un paciente con aumento de la osmolaridad sérica, disminución de la osmolaridad urinaria y aumento del sodio sérico, ¿en qué pensamos? Diabetes insípida. Perfecto, súper bien. ¿Listo? Entonces ya cada vez que vemos la orina diluida, diabetes insípida. Bueno, pues viendo el otro caso clínico, ¿no? La carbamazepina, ¿a cuál de estas se ve asociada? ¿A polidipsia primaria, diabetes insípida o síndrome de secreción inadecuada? Secreción inadecuada. Muy bien. La carbamazepina. ¿Recuerdan algún otro medicamento? El litio. No. Los inhibidores de Recaptación de serotonina. Bueno, aunque es importante que los tengamos en cuenta. Hemos visto casos clínicos donde nos ponen todos los medicamentos. Nos ponen paciente que toma carbamazepina, litio y demás, y ya nos quedamos a guiar solo por el laboratorio. Sin embargo, hay otros casos en que sí nos va a ayudar que sepamos. Bueno, ¿cuál de estas 3 enfermedades la vamos a tratar con desmopresina? Diabetes insípida central. Muy bien, mira, justo me respondiste. ¿Y la nefrogénica con qué la vamos a tratar entonces? Con tiazidas. Con tiazidas, perfecto. Ese ya no se nos olvida. Ahora, si tenemos disminución del sodio sérico, disminución de la osmolaridad urinaria y disminución de la osmolaridad sérica, ¿en qué pensamos? Primary polydipsia. Perfecto, lo que dijimos, ¿no? O sea, van para el mismo lado las flechitas. Entonces, o nos pueden poner alguna normal. Bueno, ahora,
¿Cuál va a ser una complicación de small cell lung cancer? Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Muy bien. ¿Y cuál? De litio. Diabetes insípida. Perfecto. Sí, paciente con trastorno bipolar, vamos a pensar si presenta alteraciones en este. Ahora, si tenemos disminución del sodio sérico, de la osmolaridad sérica y del specific gravity sérica, ¿en qué pensamos? Polidipsia. Bueno, Diabetes insípida origen nefrogénico. estaba con truco. Miren, lo que les puse acá, todo es casi lo mismo de cómo nos lo van a preguntar. Hay veces en que nos pueden poner solo el sodio, pero el sodio va igual que la osmolaridad. Y la osmolaridad va igual que el specific gravity. Y nos lo pueden poner tanto sérico como urinario. Entonces, prácticamente aquí estamos diciendo lo mismo. O sea, solo estamos diciendo que la osmolaridad sérica está disminuida. ¿Listo? Entonces, miren, todo es sérico. Todo es sérico. Aquí no les di ningún valor urinario y es algo que también vamos a tener en cuenta. Y como dijo la doctora Jovita, a veces es difícil aprenderse los valores. Sin embargo, cada vez que veamos menor de 135, va a ser que se encuentre hiponatremia. Mayor a 145, hipernatremia. Y en cuanto a la osmolaridad, si no las dan sérica y urinaria, pues vamos a ver cuál está más alta que la otra e igual esta. Y usualmente nos van a dar los valores. Usualmente en esta urinaria es 1010. Pero bueno, o sea, como para que nos demos una idea, las ponen como muy extremos. Entonces, si ven, aquí todo lo sérico está bajito. Entonces tenemos dos opciones, que tenga un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o que tenga una polidipsia primaria. Tendríamos que ver cómo está la orina para poder definir, ¿vale? Ahora, la demeclociclina, ¿a qué se ve asociada? ¿Recuerdan? ¿Qué complicación nos puede dar? Bueno, esta nos puede dar diabetes insípido, Central. pero esta nos sirve como tratamiento del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Listo? En sí, esta va a ser renal, porque esta es un tipo de tetraciclina. O sea, inclusive nos podemos acordar por eso, tetraciclina. Acaban igual, ¿listo? Esta demeclociclina produce una insensibilidad renal a la hormona antidiurética. Una insensibilidad renal. Y como produce esa insensibilidad, si tenemos mucha hormona antidiurética, nos va a ayudar a tratarla. Por aquí tenemos mucha. Bueno, entonces va a ser más de una diabetes insípida nefrogénica. Ahora, ¿cómo va a estar la orina y los hallazgos séricos en una diabetes insípida? A ver, inmediatamente, ¿cómo está la osmolaridad urinaria? Disminuida. Baja. ¿Y el sodio sérico? Aumentado. Aumentado. Entonces, diabetes de diluida, diabetes de orina diluida. Muy bien. Ahora, el tolvaptan y el conivaptan nos ayudan para el tratamiento de ¿cuál de estas tres? Estas nos van a ayudar al tratamiento del síndrome inapropiado de secreción de hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque es un antagonista de los receptores B2. Entonces recordemos, es como vasopresina, los dos tienen ¿listo? Vasopresina, Vaptan. Entonces, antagonista de los receptores B2 de ADH. Hay mucha ADH, entonces vamos a utilizar un antagonista. También es el tipo de tetraciclina que dijimos. Entonces, de nuevo, ¿cómo están la orina y los hallazgos séricos de la diabetes insípida? ¿Cómo está el sodio sérico? Elevado. Elevado y la orina disminuida. Demeclociclina nos ayuda para el tratamiento de ¿qué? Bueno, ¿nos puede producir qué complicación? Diabetes insípida. Ajá, y para el tratamiento de CIAD, ¿verdad? Ahora, ¿cómo van a estar los hallazgos en una polidipsia psicogénica? ¿Cómo va a estar la osmolaridad urinaria? Disminuido. ¿Y el sodio sérico? Todo bajo. Disminuido también. Disminuido también. ¿Listo? O la orina puede estar normal. Ahora, la hipercalcemia, ¿a qué complicación nos puede llevar? Diabetes insípida nefrogénica. Perfecto. Entonces, recuerden lo que les dije, la hipercalcemia, también podemos confundirnos con hiperglicemia en los casos clínicos porque nos dice que tiene polidipsia y poliuria, pero no, es que el calcio igual lleva una insensibilidad de la vasopresina. Bueno, entonces es una complicación de hipercalcemia. ¿En qué pensamos si tenemos el sodio sérico bajo, la osmolaridad urinaria alta y la osmolaridad sérica baja?
Síndrome de secreción natural. Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, ¿en qué parte es producida la hormona antidiurética? En el hipotálamo. Ok, en el núcleo supraóptico. ¿Y dónde es almacenada? En la neurohipófisis. Neurohipófisis posterior. Muy bien. Bueno, y esto ya lo vemos. Increase free water reabsorption. ¿En qué parte del riñón? Túbulo colector. Túbulo colector en la parte medular. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué medicamentos nos pueden causar CIAT? Litio y tetraciclinas. Bueno, Carbamazepina. el litio nos produce diabetes insípida. ¿Listo? Litio, diabetes insípida. Y aquí está. Litio y demeclociclina. Entonces recordemos, carbamazepina es más como el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y la diabetes insípida, litio y demeclociclina. Ahora, en un paciente normal que nosotros le llevemos a una deprivación de agua, ¿qué va a pasar con la osmolaridad urinaria? ¿Se va a conservar, va a aumentar o va a disminuir? ¿Aumenta? Sí, aumenta, ¿sí? Lo deshidratamos, como nosotros si nos quedamos sin tomar agua o como el caso clínico que nos pusieron de alguien que se perdió 2 días y duró sin tomar agua, pues va a aumentar. Y si le inyectamos a un paciente normal sin ninguna enfermedad vasopresina, ¿qué va a pasar? Se mantiene normal, ¿no? Se mantiene, no va a haber ningún cambio, ¿listo? Ahora, si tiene el paciente diabetes insípida central, ¿cómo va a estar la osmolaridad sérica? Disminuida. Alta. Alta, ¿sí? Entonces lo que va a estar muy diluido es la orina, ¿no? La orina está diluida y lo opuesto va a ser en la sangre. Entonces la sangre va a estar más hiperosmótica. Y si lo llevamos a deprivación de agua, ¿qué va a pasar con esa osmolaridad? No mejora. Sin cambios, ¿verdad? Y si le inyectamos vasopresina, ¿qué va a pasar con esa Así, osmolaridad? disminuye. Oh, osmolaridad urinaria. No, ahí va a disminuir, porque ya va a ser efecto. Ujú. Ahí ya va a ser el efecto. Ahora, la diabetes insípida igual, ahora nefrogénica, la osmolaridad igual va a estar elevada. Ahora, ¿qué va a pasar si le inyectamos, si lo ponemos en deprivación de agua? No mejora. No mejora. ¿Y qué pasa si le inyectamos vasopresina? Tampoco mejora. Tampoco mejora. Bueno, en algunos casos clínicos nos lo pueden pasar como parcial o completo, ¿no? Si es completo no mejora nada y si es parcial mejora un poquito, pero nunca hasta valores normales. Ahora, en una polidipsia primaria, ¿cómo va a estar la osmolaridad sérica? Disminuida. Disminuida. ¿Y qué pasa si le ponemos en deprivación de agua? ¿Qué pasa con la osmolaridad urinaria? Mejora. Mejora, ¿verdad? ¿Y si le inyectamos vasopresina? Pues queda igual porque es normal, ¿no? Sí, queda igual, como del paciente normal porque no tiene ninguna alteración. Y justo esta es una pregunta que nos lo ponen así en flechitas. Entonces, pues sí nos toca ir como viendo qué está y en qué va a responder la vasopresina. Y pues lo único que va a tener cambio es en un paciente que tenga o polidipsia primaria o que no tenga nada. Bueno. Ay, muchísimas gracias.